Nadie imaginaba que en plena transmisión en vivo ocurriría algo así. Durante el Ángelus en Oaxaca, la Virgen de Guadalupe apareció luminosa en el cielo frente a cientos de testigos. Algunos lloraban, otros grababan con sus celulares, y unos cuantos dudaban. Pero lo más impactante fue lo que vino después: señales, advertencias cumplidas, y un secreto que cambiaría la fe de todo un pueblo. ¿Quieres saber qué ocurrió realmente aquella tarde? Entonces quédate conmigo hasta el final de esta historia. Antes de continuar, haz clic en la campanita para suscribirte al canal. Un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El sol de Oaxaca caía con fuerza aquella tarde, iluminando la plaza central donde decenas de familias se reunían frente a la pantalla gigante instalada para transmitir el Ángelus. Las bancas estaban llenas, los vendedores ambulantes ofrecían nieves de leche quemada y chapulines, y el murmullo del pueblo se mezclaba con las campanas de Santo Domingo. Entre los presentes estaba doña Felicitas, una anciana de cabello gris recogido en un chongo, apoyada en su bastón de madera. Había llegado temprano para encontrar un buen lugar. A su lado, un joven con cámara colgando del cuello anotaba nervioso en una libreta. Era Mauricio, reportero de un noticiero local, enviado a cubrir lo que él consideraba otro acto religioso sin novedad. ¿Usted cree que hoy pasará algo diferente?, preguntó Mauricio, con tono burlón. Hijo, cuando el pueblo se reúne a rezar, siempre pasa algo en el cielo, respondió la anciana, sin apartar la mirada de la iglesia. El rezo comenzó. Voces al unísono se elevaron, el ángel del Señor anunció a María, y el murmullo de oración llenó la plaza. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Primero, un resplandor cubrió el cielo, como si un espejo enorme reflejara la luz del sol. Después, las campanas de Santo Domingo comenzaron a repicar con tal fuerza que muchos se taparon los oídos. Un niño gritó: «Mamá, mira allá arriba». Todos levantaron la vista. Una figura luminosa se delineaba sobre las nubes, como si fuera pintada con fuego dorado. El manto verde esmeralda, las estrellas, el rostro sereno, era la Virgen de Guadalupe. El silencio absoluto se rompió con gritos y llantos. Algunos cayeron de rodillas rezando el rosario, otros levantaron sus celulares para grabar. Mauricio, incrédulo, apretó el botón de su cámara mientras murmuraba: «No puede ser, esto tiene que tener una explicación». De repente, un murmullo suave atravesó la plaza, como si el viento hablara. Muchos aseguraron escuchar lo mismo. «El mundo ha olvidado a mi hijo, la paz está en peligro. Regresen al corazón de Dios antes de que sea tarde». Doña Felicitas comenzó a llorar. Se sujetó el pecho y balbuceó: «Ella me habló, me susurró mi nombre». Mauricio se acercó con rapidez, apuntándole el micrófono. «¿Qué le dijo? ¿Qué escuchó exactamente?». La anciana, temblando, solo respondió: «Algo que nadie más podría saber». Un grupo de jóvenes gritaba que era un montaje con drones, pero cuando uno de ellos lanzó una piedra al aire, esta cayó con fuerza al suelo como si hubiera chocado contra un muro invisible. La multitud enmudeció. El resplandor duró algunos minutos más. Luego, lentamente, la figura se desvaneció, dejando un aroma dulce, semejante al de las rosas frescas. Nadie podía explicar de dónde provenía. Mauricio revisó la pantalla de su cámara, la silueta de la Virgen estaba grabada con claridad. Pero mientras veía el video, ocurrió algo imposible: el archivo comenzó a distorsionarse solo, como si una mano invisible borrara la evidencia. «No, no, no», gritó golpeando la cámara. «Esto es material perdido». Los presentes continuaban rezando, algunos en éxtasis, otros en shock. Doña Felicitas lo miró fijamente y le dijo con una calma que le heló la sangre: «Hijo, lo que viste hoy es apenas el comienzo». ¿Sería verdad que aquel mensaje traía consigo una advertencia? ¿Qué era eso que la anciana afirmaba haber escuchado en secreto? ¿Y por qué las grabaciones parecían desvanecerse como si alguien no quisiera que la prueba saliera a la luz? La plaza todavía estaba impregnada con el aroma a rosas cuando las primeras discusiones comenzaron. Algunos fieles se abrazaban convencidos de haber visto un milagro, mientras que otros gritaban que todo era una ilusión. Mauricio, con la cámara inútil en las manos,
no podía dejar de mirar a doña Felicitas, que repetía entre sollozos. Ella me habló como si fuera mi madre. El joven periodista, escéptico por naturaleza, intentó sonsacarle. Doña, ¿qué le dijo exactamente? Si me cuenta, puedo publicarlo. La anciana lo miró con una serenidad desconcertante. No, hijo. No es algo para los periódicos. Es algo que pronto verán todos, cuando se cumpla. Esa frase lo dejó inquieto. ¿Qué podía saber esa mujer que él no? Esa misma noche, los noticieros nacionales se hicieron eco del fenómeno. Algunos expertos hablaban de proyecciones holográficas, otros de alucinación colectiva. El video de Mauricio, a pesar de haberse distorsionado, circulaba en redes, pero cada vez que alguien intentaba reproducirlo en buena calidad, la imagen se volvía borrosa. Como si algo, o alguien, impidiera mostrarlo con claridad. En la redacción del periódico, su jefe, un hombre duro y práctico, lo reprendió. Necesito hechos, Mauricio, no cuentos de viejitas. Si no tienes una prueba clara, mañana mando a otro. Pero, jefe, la grabación estaba ahí, lo juro, balbuceó él. ¿Y ahora qué tienes? Respondió el editor, golpeando la mesa. Un video borroso y el testimonio de una anciana. Eso no vende. Mauricio salió de la oficina con el corazón apretado. No quería admitirlo, pero había algo que lo atormentaba. En la primera reproducción del archivo él escuchó una voz femenina que no estaba allí durante la transmisión. Un susurro que decía, el mundo se ha olvidado, pero cuando quiso mostrarlo a los demás, el sonido había desaparecido por completo. Al día siguiente, en el mercado, la ciudad estaba dividida. Una vendedora de flores aseguraba que la Virgen había llorado en el cielo, un grupo de estudiantes universitarios se reía diciendo que todo era marketing religioso. Y entre la multitud, Esteban Ramírez, un empresario influyente, aprovechaba para mofarse en voz alta. La fe es el negocio más rentable. Y los ingenuos siempre caen. No todos se lo tomaban con calma. Una señora le arrojó agua bendita gritando. Respete lo sagrado, blasfemo. Doña Felicitas, que presenció la escena, solo suspiró. Se burlan, pero cuando llegue el día, llorarán. Esa misma noche, Mauricio recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Si quieres la verdad, revisa los audios de otros testigos. La voz siempre aparece donde alguien creyó grabarla. Con el corazón latiendo rápido, fue a entrevistarlos. Para su sorpresa, en el celular de una joven encontró lo mismo que él había percibido, un eco suave, maternal, que decía palabras distintas según el oyente. Para la muchacha, había sido, no tengas miedo, hija, el dolor pasará. ¿Cómo era posible que una misma grabación transmitiera mensajes diferentes? Mauricio empezó a sospechar que el secreto que doña Felicitas guardaba tenía relación con esa voz. Pero la anciana, firme, se negaba a revelarlo. No es el momento todavía, le dijo, mientras acariciaba su rosario. Cuando lo veas cumplirse, entenderás. Mauricio se alejó con más preguntas que respuestas, sintiendo que algo invisible comenzaba a entrelazar las vidas de todos los testigos. ¿Qué contenía en realidad ese mensaje misterioso? ¿Qué sabía doña Felicitas que ninguno se atrevía a decir? ¿Y quién estaba detrás de aquellos archivos que se borraban como si obedecieran a una voluntad superior? Mauricio no lograba conciliar el sueño. El eco de aquella voz misteriosa seguía retumbando en su mente. ¿Era posible que cada testigo escuchara un mensaje distinto? ¿O era la misma advertencia, adaptada al corazón de cada uno? 3 días después de la aparición, Oaxaca amaneció con una noticia trágica: un deslave había sepultado varias casas en la Sierra Norte. Las imágenes en televisión mostraban familias enteras buscando desesperadas entre el lodo. Entre los sobrevivientes, una mujer afirmó con lágrimas en los ojos: yo escuché en el Ángelus que la tierra se vendría abajo. Por eso corrí con mis hijos antes de que la montaña cayera. Ella nos salvó. La frase cayó sobre Mauricio como un rayo. Era la confirmación de lo que muchos habían desestimado como un engaño. Con libreta en mano, viajó hasta la comunidad afectada para entrevistar a los damnificados. Allí conoció a un anciano que sostenía un rosario embarrado de tierra. Fue la Virgen, joven, le dijo con voz quebrada.
Yo también escuché su advertencia, reza y protege a tu familia. Y gracias a eso, mis nietos están vivos. Mauricio grabó cada testimonio, convencido de que, esta vez, nada podría borrarse. Pero al intentar subir los videos a la red, el archivo se corrompió en cuestión de segundos. Una vez más, la evidencia desaparecía ante sus ojos. De regreso en la ciudad, buscó a doña Felicitas. La encontró arrodillada frente al altar de la iglesia, con los ojos enrojecidos. ¿Lo ve, hijo?, le dijo ella, apenas alzó la cabeza. Ya empezó a cumplirse lo que nos fue anunciado. Dígame la verdad, doña, que le susurró la Virgen a usted. Insistió Mauricio, casi suplicando. La anciana respiró hondo, acariciando su rosario. Que no tema lo que vendrá, porque ella cubrirá a los que crean con su manto. Pero también, me dijo la fecha de un dolor que llegará. Mauricio la miró incrédulo. ¿Una fecha? ¿De qué está hablando? Doña Felicitas cerró los ojos, como si guardara dentro un peso imposible de compartir. No puedo decir más, todavía no. Esa misma noche, Mauricio soñó con la Virgen. En su sueño, ella extendía un manto lleno de estrellas sobre Oaxaca, protegiendo a la gente como si fueran niños. Pero su rostro no era sereno, lágrimas de sangre recorrían sus mejillas. Al despertar, estaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Convencido de que no podía callar, al día siguiente presentó en la redacción sus notas y relatos. Pero su jefe lo despreció con una sonrisa cínica. ¿Ahora también sueñas con la Virgen? ¿Qué sigue, Mauricio? ¿Vas a decir que te habla en persona? El periodista salió de allí con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Lo que estaba ocurriendo no era un simple fenómeno religioso, había una advertencia en curso. Lo que nadie esperaba era que la próxima señal se mostraría no solo en Oaxaca, sino en toda la nación, y esta vez, ni los incrédulos podrían ignorarla. La noticia del deslave se extendió por todo México, y cada vez más personas relacionaban lo sucedido con las palabras escuchadas en el Ángelus. Para unos era prueba del milagro, para otros simple casualidad. La ciudad se polarizó, rezos en las calles por un lado, burlas y campañas de desprestigio por el otro. El empresario Esteban Ramírez, dueño de varios medios de comunicación, encabezó la voz de los escépticos. Convocó a una rueda de prensa en un hotel de lujo y declaró con sarcasmo: Señores, no podemos vivir atemorizados por las supersticiones de unos pocos fanáticos. Lo del cielo fue un show montado. Y lo del deslave, una coincidencia. La ciencia lo explica todo. Sus palabras fueron transmitidas en directo, generando indignación entre los creyentes. Afuera del hotel, decenas de personas rezaban con veladoras encendidas. Una mujer le gritó entre sollozos: Usted se burla, pero nuestras familias vivieron el milagro. Mauricio asistió a la conferencia con su grabadora en mano. Observaba cada gesto de Esteban, convencido de que ocultaba algo más. Al acercarse, lo confrontó. ¿Y cómo explica usted que los archivos de los celulares se borren solos? ¿Quién manipula esas pruebas? Esteban se limitó a reír con arrogancia. La ignorancia manipula, joven. Y la histeria colectiva hace el resto. Esa misma noche, mientras Esteban dormía en su mansión, despertó sobresaltado por un sueño extraño. La Virgen de Guadalupe lo miraba fijamente y le decía con voz firme: no juegues con lo sagrado. Al abrir los ojos, jadeando, encontró sobre su almohada 3 rosas rojas frescas, todavía húmedas de rocío. Nadie en la casa entendía cómo habían llegado allí. El empresario intentó ignorar la experiencia, pero las pesadillas se repitieron noche tras noche. En cada una, la Virgen se acercaba más, hasta que un día lo tomó de la mano y le mostró la plaza de Oaxaca envuelta en una luz cegadora. Mientras tanto, Mauricio descubría un documento olvidado en los archivos de la parroquia de Santo Domingo. Estaba fechado en 1859 y relataba un episodio idéntico. Durante un ángelus, una figura luminosa apareció en el cielo y advirtió de desgracias inminentes. El texto concluía con una frase escalofriante: lo que ella anuncia, se cumple sin falta. Mauricio corrió a mostrarle el hallazgo a doña Felicitas. Ella lo leyó con calma y, con los ojos empañados, susurró: entonces ya no queda duda, lo que vivimos no es nuevo.
se repite porque el mundo no aprende. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo apuntaba a que las advertencias no habían terminado. ¿Qué haría Esteban con aquellas visiones que lo perseguían? ¿Qué nuevas señales se avecinaban sobre Oaxaca? ¿Y hasta dónde llegaría el mensaje oculto en los sueños y documentos antiguos? Las noches se habían vuelto insoportables para Esteban. Entre las pesadillas y las rosas que aparecían misteriosamente en su habitación, comenzó a perder el sueño y la seguridad con la que solía burlarse en público. Sus empleados lo escuchaban murmurar oraciones que él mismo había despreciado durante años. Mientras tanto, Mauricio no podía apartar de su mente el documento hallado en la parroquia. El parecido con los hechos actuales era inquietante. Buscó a doña Felicitas para presionarla una vez más. La encontró sentada en una banca de la iglesia, rezando en silencio. «Usted sabe algo que no me dice, doña», dijo el periodista, con voz firme. «Si quiere que la gente crea, necesitamos pruebas, necesitamos la verdad completa». La anciana lo miró con ternura y cansancio a la vez. «Mauricio, hay verdades que no se pueden entregar antes de tiempo. Pero lo que me susurró la Virgen es claro, pronto se mostrará una señal en el cielo que confirmará mi presencia, y nadie podrá negarla». El periodista la interrumpió, incrédulo. ¿Una nueva aparición? ¿Cuándo? Ella bajó la voz, casi temblando. «Me dio un día exacto. Y está cerca». Mauricio abrió los ojos con asombro. «¿Entonces todo lo que vimos fue apenas un aviso?» «Exactamente». «Lo más grande aún no ha sucedido», respondió ella, acariciando su rosario con manos temblorosas. Esa misma semana, Mauricio recibió una llamada inesperada de un científico de la UNAM, especialista en fenómenos atmosféricos. Había estudiado las grabaciones que circularon en redes sociales y descubrió algo inquietante. «Mire, joven, analicé el espectro infrarrojo de la luz que apareció en el cielo. No es reflejo, no es dron, no es ningún fenómeno que la ciencia pueda explicar. Y lo más extraño», hizo una pausa, bajando la voz, «la figura coincide exactamente con los rasgos de la Virgen en la tilma de Juan Diego». Mauricio se quedó en silencio. El sudor frío le recorría la frente. «¿Está diciendo que lo que vimos es real?» «Lo que digo», contestó el científico, «es que si alguien trató de falsificar esto, logró lo imposible. Y lo imposible, joven, generalmente no lo fabrica el hombre». Al colgar, Mauricio sintió que todo se le escapaba de las manos. El escepticismo que lo había acompañado desde siempre comenzaba a quebrarse. Sin embargo, no sabía si tenía la fuerza para aceptar lo evidente. En la ciudad, los rumores se multiplicaban. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo durante la madrugada, otros afirmaban escuchar campanas sonar sin que nadie las tocara. Y cada testigo repetía lo mismo: «Se acerca algo grande». Doña Felicitas, cada vez más débil, se mantenía en silencio, guardando la fecha como si fuera un tesoro y una carga al mismo tiempo. Pero en su mirada había una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué ocurriría el día señalado? ¿Qué clase de señal sería capaz de doblegar hasta a los más incrédulos? ¿Y estaría Mauricio preparado para presenciar lo que vendría? El día señalado llegó con un cielo extraño. El sol brillaba con una intensidad poco común y, sin embargo, el aire se sentía pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Desde temprano, miles de personas comenzaron a reunirse en la plaza de Oaxaca para el rezo del Ángelus. Algunos llegaron con veladoras, otros con pancartas de burla, todos, creyentes y escépticos, esperaban algo. Mauricio llegó con su cámara nueva, decidido a no perder ni un segundo de lo que pudiera ocurrir. Doña Felicitas, débil y apoyada en dos vecinas, se ubicó cerca del altar improvisado en la plaza. Mientras el sacerdote comenzaba el rezo, un silencio absoluto se extendió, incluso entre los incrédulos. De pronto, un resplandor atravesó el cielo, mucho más intenso que el de la primera vez. La multitud levantó la vista al unísono. Allí, sobre las nubes, apareció de nuevo la silueta de la Virgen de Guadalupe, pero esta vez no estaba sola. Un manto de estrellas descendía como lluvia dorada, iluminando los rostros de todos los presentes. Un niño gritó con voz quebrada: «Ella me está mirando. Me está sonriendo».
El caos se desató. Algunos lloraban, otros cantaban, y los escépticos quedaban paralizados, incapaces de articular palabra. Entre ellos estaba Esteban Ramírez, el empresario que tanto se había burlado. Se desplomó de rodillas, con las manos temblando. Perdóname, no supe lo que decía. Sollozaba, cubriéndose el rostro. Mauricio grababa todo con manos temblorosas. Por primera vez en su vida, ya no pensaba en la primicia ni en la exclusiva, sino en la magnitud de lo que estaba presenciando. La Virgen movió los labios, y aunque el sonido no salió de la pantalla de su cámara, cada persona en la plaza juró escuchar lo mismo en su corazón. No vengo a condenar, vengo a llamar al amor. Pero escuchen, lo que anuncio se cumplirá, porque no son mis palabras, sino las de mi hijo. El aire se volvió fragante, como a rosas recién cortadas. Muchos afirmaban sentir calor en el pecho, otros aseguraban que una fuerza invisible los sostenía de pie. De pronto, un detalle estremeció a todos, el reloj de la iglesia se detuvo en el instante exacto de la aparición, y las campanas comenzaron a sonar solas, marcando un repique solemne que nadie había tocado. Mauricio enfocó a doña Felicitas, que lloraba en silencio. Ella levantó la mirada al cielo y murmuró: «Es la señal, la que me advirtió. Después de hoy, nada será igual». Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo sacudió el aire. El suelo vibró bajo los pies de la multitud y una nube oscura apareció en el horizonte, como si algo se avecinara. La gente comenzó a gritar, algunos corrieron, otros se quedaron quietos esperando lo inevitable. ¿Qué era esa sombra que avanzaba con rapidez hacia la ciudad? ¿Era parte de la revelación, o el inicio del dolor que había sido anunciado?